a todos, soy Artur de Archivo Arcano y hoy os enseñamos a jugar a Strange World, un juego de Rocket Lemon Games en el que de 1 a 4 jugadores vais a crear un mundo extraño con una cuadrícula 4x4 para puntuar el máximo de puntos de victoria posible. ¡Os lo enseñamos! En Strange World tendrás que obtener la mayor cantidad de puntos de victoria creando un mundo de 16 cartas, formando una cuadrícula de 4x4 en tan solo 5 turnos. Componentes del juego y preparación de la partida. 4 cartas de terreno inicial que además las puedes ubicar porque en el dorso tienen este dibujo. Reparte una carta de terreno inicial a cada jugador con los que juegues. Aquí simulamos una partida a 3 jugadores y las que sobran a la caja. Baraja y crea el mazo de terreno con todas estas cartas que las podrás reconocer porque en el dorso aparece un personaje de este juego que se llama Cimime. Todas son iguales por el dorso, es muy fácil de reconocer, así que barájalo y déjalo aquí, en el centro de la mesa. A la hora de seleccionar las cartas que vas a jugar para crear este mazo, tienes que fijarte en un numerito que tienen justo aquí a la izquierda y poner justo las cartas acorde al número de jugadores que vas a jugar. Aquí, como simulamos una partida a 3 jugadores, eliminamos del juego todas las cartas que tienen el número 4. Y hemos dejado todas las cartas que ponen 1 o más jugadores, 2 o más jugadores o 3 o más jugadores. Haz un mazo con las cartas de Ciudad Oscura de forma que este número que veas aquí sea descendente. El número más alto empieza jugando aquí arriba y lo dejamos aquí, al lado de las cartas de terreno. Haz un mazo con las cartas de Fumarola. Las cartas de Fumarola son iguales por un lado y por el otro. Y las dejas aquí, al lado de las cartas de Ciudad Oscura, porque tienen mucha relación unas con otras. Crea un mazo con las cartas de Viajero. Estas cartas tienen una numeración con puntos de victoria más otra extra si se da una condición. Y las dos son diferentes por los dos lados. Por un lado tenemos la imagen del portal, ahora veréis muy pronto qué significa. Y por el otro lado tenemos los efectos de estos viajeros. La puedes dejar a un lado porque estas cartas las vas a escoger, no se van a robar al azar. Así que las dejamos justo aquí, también en el centro de la mesa de juego. En partidas de 3 a 4 jugadores, entrega la carta de jugador inicial al jugador que empieza a jugar. Él decidirá en qué orden se va a desarrollar la ronda. Ahora me la voy a entregar yo mismo, yo seré el jugador inicial. Reparte a cada jugador 3 cartas y con esto estamos preparados para empezar a jugar. ¿Y cómo se juega? Para aprender a jugar, lo que primero tenemos que hacer es entregar a cada jugador esta cartita de referencia y vamos a aprender cómo puntúan las cartas según su tipo. Las cartas que son de color gris, como por ejemplo alguna carta de estas, puede que tengas iconos combinados, pero te sirve como gris también, por supuesto. Pues esas cartas, cuando las vas colocando en tu zona de juego, que ya sabéis que el objetivo es crear una cuadrícula 4x4, cuando las vas creando en tu zona de juego y quedan colocadas adyacentes una a otra de forma ortogonal, por ejemplo, esto no contaría, sino que juntamos 2 cartas de color gris que representan montañas.
pues se van enlazando, y lo que nos dice esta carta de puntuación es que al finalizar la partida te van a dar un punto por cada carta conectada de la línea más grande, más larga que tengas de cartas de montaña. Si tienes dos zonas separadas, una con 2 y otra con 5 iconos, te quedarás con la más larga, con la que tiene 5 iconos. Pues esa cadena más larga te dará un punto por cada carta gris que hayas jugado. Las cartas de agua te indican que si juegas una carta de agua, por ejemplo, aquí tengo una carta de agua jugada, pues la carta de referencia te recuerda que te va a dar un punto por cada carta que tengas tocando adyacente o ortogonalmente a una carta de agua. No contaría las diagonales con recursos que no sean de agua. Por ejemplo, si yo juego una carta que fuera otra cosa que no fuera agua, por ejemplo, la podría jugar aquí, por tener un agua aquí ya me estarían dando en este caso un punto por esta carta. Ahora bien, si le doy la vuelta a esta carta de aquí y miráis esta leyenda que hay aquí abajo, te dice que si juegas una carta con un icono de agua al lado de otra carta con un icono de agua, esta segunda carta que has jugado se convierte rápidamente en un monstruo, en un Cimime. ¿Cómo va esto? Pues muy sencillo. Imaginaros que yo voy a jugar esta carta y la juego, por ejemplo, aquí. Ya tengo una de agua jugada, por lo tanto esta carta que acabo de colocar haría algo tipo... algo así, hacer el ruido que queráis, pero básicamente se convertiría en un Cimime, en un monstruo. Esta segunda carta de aquí, las que aparecen como si fueran alguna especie de prado o un trigo o algo similar, te van a dar 3 puntos si son las únicas cartas con este icono que haya en tu fila. Aquí el juego se podría decir que tendría pues filas y columnas. Las filas son las horizontales. Si yo, por ejemplo, en esta fila acabo el juego con más cartas, por supuesto, porque habrá que tener una cuadrícula de 4×4, pero si yo acabara con la única carta de trigo, por ejemplo aquí, imaginemos que he jugado una cuarta carta y esta línea está completa, no podré jugar más cartas aquí a los lados, y es la única de trigo que tengo en esta fila, pues esta carta me dará 3 puntos de victoria. Ahora bien, también si le damos la vuelta a esta cartita, te dice que si ya tienes una carta de trigo y juegas una segunda, pues ¿qué pasa? Vamos a verlo. Si yo, por ejemplo, voy a jugar una carta porque no tengo más remedio, de trigo también, como veis aquí, y ya tenía otra de trigo aquí puesta, pues esta vuelve a hacer el bla 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 y se convierte automáticamente en Cimime, en monstruo. Estas cartas de aquí, las de bosque, te van a dar 2 puntos por cada icono de animalito diferente que tengas en tu combinación de tu mundo de 4×4 cartas al finalizar la partida. Y esto lo podéis ver, por ejemplo, aquí identificado. Las cartitas de bosque siempre tienen un animalito aquí al lado dibujado. Si se repitiera en tu mundo, en tu combinación de cartas de 4×4, no te daría ningún punto y lo podrías jugar donde tú quisieras. Por ejemplo, aquí no podría jugarlo porque si lo convierto en monstruo porque toca agua con agua, no me va a puntuar porque se convertiría así. Si lo coloco aquí, podría ser una buena idea, así que lo podrías colocar en una fila, completando esta fila directamente, y tendría, por ejemplo, 2 iconos distintos de animalitos para puntuar 2+2, que ya serían 4. Las cartas de color negro, las lunas, exactamente estas cartas de aquí, son cartas muy peculiares porque te van a dar exactamente como dice la leyenda, 2 puntos por cada icono que haya exactamente igual, tocando la luna en la columna debajo de esta luna. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Vamos a ver cómo funciona esto. Lo más importante es saber que las lunas se tienen que jugar siempre en tu cuadrícula, pero en la parte de arriba de la cuadrícula.
yo si juego, por ejemplo, una luna aquí, ya la estoy condicionando a que no voy a poder jugar cartas encima de la luna, porque si yo jugar una carta encima de la luna después, esta luna, si miramos también esta pequeña cuadrícula de atrás, si jugamos una carta en la parte superior de la luna haría bla 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 bla, bla y se convertiría en monstruo, en cimime. Cuando juego la luna aquí, lo que hace es automáticamente adquirir los iconos que hay justo en la carta inmediatamente debajo de la luna. Y te va a dar 2 puntos por cada icono que haya debajo. 2 puntos por el cemento, la montaña, la roca y 2 puntos por el trigo, pero van a ser 2 puntos por cada vez que este icono se repita en toda la columna de la luna. Así que estaría 2 y 2 son 4 y 2 son 6 y 2 son 8. Así puntúan las lunas. Las cartas de Ciudad Oscura, este icono que tienen aquí, te van a otorgar exactamente los puntos de victoria que marquen las ciudades. Los primeros que las adquieran tendrán puntuación más alta, porque recordad que este número es descendente. Los demás quieren un 7 y así iríamos bajando esta puntuación. ¿Y cómo se consiguen estas cartas concretamente de Ciudad Oscura? Tienen concretamente 2 pasos. El primer paso sería jugar una carta de volcán. Cuando juegas una carta de volcán, la tienes que jugar, por supuesto, adyacente a cualquier carta. La podrías jugar, por ejemplo, aquí, y lo que harías es que automáticamente una de las cartas que está tocando ortogonalmente se convertirían en lo que el juego le llama fumarola. Es decir, cogeríamos una tarjetita de estas y la colocaríamos en la carta que queramos, podría ser esta, esta, esta o esta si existieran, y la taparíamos haciendo que desaparezca. Esta carta ya no es la carta que era y se ha convertido en una carta de fumarola. Si en un turno más adelante yo, por ejemplo, jugara otra carta de volcán aquí, tendría que colocar otra carta de fumarola, como ya sabemos, la podría colocar aquí, aquí, aquí o aquí, y decido, ya que es la única carta que tengo, colocarla de esta manera. Y cuando hay 2 cartas de fumarola así tocándose, unidas y adyacentes, lo que haces es coger la primera carta de ciudad y colocarla así encima, para decir que ya tienes una ciudad oscura y ya tienes unos puntos así garantizados. Y cuidado, porque si el TOC os está llamando, tenemos que colocar esta fumarola boca arriba una y boca abajo la otra, porque al colocar esta carta de ciudad queda mucho más bonita. Esto es arte puro. Así quedaría exactamente la carta de Ciudad Oscura. Y las cartas de viajeros te van a dar puntos de victoria. Básicos siempre serán 5, más algo más si cumples una de las condiciones o subcondiciones que te pide la propia carta. Y funcionan de esta manera. Las que activan estas funciones y poder adquirir un viajero son las cartas de portal. Las puedes identificar porque tienen estas cosas de color lila o violeta aquí flotando. Yo podría jugar, por ejemplo, una carta de forma normal aquí, no habría ningún tipo de restricción, pero si después, en turnos más adelantes, jugara otra carta también de portal y uniera 2 portales, 2 medios portales de esta manera, lo que haría es encadenarlos, quedarían adyacentes, lo que me permite escoger rápidamente este mazo que tiene además estos portales aquí debajo dibujados de color lila o violeta también, y escogerías una carta según lo que más te convenga. Para verlo, lo que te están dando son, por ver algún ejemplo, 5 puntos por cada carta de fumarola, y si tienes igual o 3 en alguna de las filas, pues más 5 puntos adicionales. Esta, por ejemplo, 5 puntos por cada icono de montaña, pero si tienes igual a 5 o más,
más 6 puntos. Y así funcionan las cartas, como podéis ver en diferentes ejemplos. No hace falta que los expliquemos todos porque son muy sencillos. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es poner en juego esta de aquí porque creemos que nos conviene más. Dejo el mazo de viajeros en su sitio y me llevo esta carta. Esta carta tiene 2 flechitas aquí porque me dice que va a afectar a 2 filas. Entonces, lo más importante ahora es decidir si la quiero jugar en un lado o si la quiero jugar en otro. Realmente tampoco tendría mucha importancia porque ya he completado 4 en alguna de las filas, pero donde tú la coloques significa que todas las demás cartas de viajero que tú juegues las tendrás que colocar en la misma fila. Yo no puedo colocar un viajero aquí y luego otro viajero en este lado, así que decido jugarlo exactamente aquí y ahora os explico por qué. Esta carta me va a dar, como ya sabéis, 5 puntos directamente. Esto lo tendremos por aquí, pero es que además, si tengo 3 o más cartas de fumarola entre las 2 líneas que marquen estas flechitas, me darán 5 puntos adicionales. Y como veis, yo si coloco esta carta justo aquí, en esta línea y en esta línea, ya tengo 2 cartas de fumarola. Quizás si me esfuerzo puedo crear alguna más para poder llegar a las 3 o más que me da el bonus extra. Lo tengo que intentar al menos. Y aprovecho para comentaros una regla también adicional. Una carta que participa en la creación de un portal, tal y como veis aquí, solamente puede participar en la creación de un portal. Yo si tuviera que colocar una carta adicional al lado de otro portal, vamos a imaginar que esto no está y que por ejemplo el portal lo tengo aquí colocado. Y voy a colocar otra carta justo aquí porque son máximo 4 cartas por fila, pero es que esta de aquí, este portal, ya me ha dado este portal. Pues si vas a colocar otra carta al lado de otra carta que ya forma parte de un portal, esta carta ya sabéis lo que hace. Y se convierte en Cimime. También es otro monstruo. Pues con esto ya hemos repasado todas las formas de puntuar según las cartas y también ya conocéis cómo se convierte cartas en Cimimes. El resumen lo tenéis aquí aplicado, muy fácil de leer. Y ahora vamos a pasar a lo que sería un inicio de ronda con un pequeño guiño de draft como ahora mismo os contamos. El turno se desarrolla siempre de la misma manera. Veréis que es muy fácil. El jugador que tiene la carta de jugador inicial, que soy yo, tengo que elegir en qué lado quiero que se desarrolle la ronda. Si para allí o si para allí. Vamos a poner que yo quiero que se juegue hacia mi izquierda. Siempre la carta inicial, la que tiene este dorso vacío, que no tiene ningún cimime, ningún monstruo como hay aquí, es la carta con la que vamos a empezar después de haber repartido. Mi tarjetita de jugador inicial la dejo a un lado para indicar que soy yo, y de las 3 cartas que tengo en mano, que son secretas y nadie puede ver, solamente yo, tengo que escoger primero una que me quiera quedar y pasaré 2 cartas al jugador de mi izquierda o de mi derecha según lo que haya decidido, según el lado de la carta que indique el jugador inicial. Y aquí lo que digo es que me voy a quedar esta carta y voy a pasar 2 cartas a mi jugador de la izquierda. Este jugador hace lo mismo, mira sus cartas en secreto, se queda con una y pasa 2 a este jugador. El jugador hace lo mismo, mira en secreto sus cartas y mira según lo que tiene ya que le interese para quedarse una y para pasar 2. Cuando me han pasado las cartas, todos los jugadores volvemos a tener 3 cartas. Y ahora bien, de estas 3 cartas lo que hacemos es, nos quedaremos con 2 y pasaremos una. Y todos hacemos exactamente lo mismo. Nos quedamos con 2 y pasamos una. Y nos quedamos con 2 y pasamos una. Y con esto ya estamos preparados para empezar a jugar. Y el turno, aplicando la
regla de puntuación y de colocación y el sentido común para tener más puntos de victoria que otros, pues iremos jugando en el sentido de las agujas del reloj o antihorario según lo que marque el jugador inicial, y básicamente el turno es: coloco una carta y le toca al jugador de la izquierda, que lo que hace es mirar sus cartas, colocar otra carta, le toca al jugador que mira sus cartas, coloco una carta, y así iremos turnándonos colocando una carta a cada uno de nosotros hasta que nos quedemos sin cartas. Cuando todos los jugadores hemos jugado nuestras 3 cartas y nos hemos quedado sin mano, la carta de jugador inicial pasará al jugador de la izquierda, que escogerá el orden de turno, si en un sentido o en otro. Lo que tenemos que hacer es volver a repartir 3 cartas a cada jugador, y de estas 3 cartas volveremos a hacer exactamente el draft que ya conocéis. Cada jugador se quedará una carta y pasará 2. De esta manera, cuando tengamos 3, nos quedaremos con 2 y pasaremos una. Y así iremos jugando hasta que todos los jugadores tengamos una cuadrícula de 4×4, teniendo en cuenta que las lunas siempre tienen que ir arriba si es posible, y a partir de ahí pasaremos a puntuar, y para puntuar cogeremos exactamente el orden que nos marca esta carta, empezando por las cartas de montaña y continuando hacia abajo, y esta es la puntuación total que tendremos, y el jugador que tenga más puntos de victoria se proclamará ganador o ganadora de Strange World. Y hasta aquí Strange World.